Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a comenzar con esta clase de extrusión, que es la última clase de extrusión y es la última clase teórica, o sea, el último tema teórico que entra para el primer parcial. Ya en los próximos días, en esta semana, les vamos a mandar información sobre cómo vamos a implementar los parciales. La idea es que antes del primer parcial hagamos una prueba también para que ustedes estén cómodos y nosotros también con esta nueva modalidad. Bueno, y les adelanto que el parcial va a ser escrito y estamos analizando también de incorporar una breve evaluación oral también luego del parcial escrito. Bueno, vamos a comenzar con esta última clase de extrusión, esta última teoría que es acerca de el transporte de polímero fundido en la zona de dosificado. Bueno, como fuimos diciendo a lo largo de todo este tema, hemos presentado el análisis matemático del proceso de extrusión analizando las diferentes zonas involucradas en el transporte de material y fusión del material dentro de la extrusora, donde destacábamos una zona de alimentación, donde vimos cómo maximizar la velocidad de flujo en la zona de alimentación. Vimos también cuáles son los mecanismos y de qué depende la velocidad de fusión en la zona de transición. Y por último ahora vamos a ver los detalles de la velocidad, acerca de la velocidad de flujo de material líquido en la zona de dosificado. Siempre queremos poder optimizar todas las variables que intervienen en la mejora de la velocidad de fusión y en maximizar la velocidad de flujo tanto de sólido como de líquido dentro de la extrusora, porque eso nos va a permitir optimizar la velocidad de flujo, o sea, la velocidad de producción total que nos puede otorgar una dada extrusora. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es volver a analizar todas las simplificaciones geométricas y matemáticas que se van a utilizar para para realizar el modelado, que es lo que nos va a permitir reconocer los parámetros que controlan la velocidad de transporte líquido en la zona de dosificado. El análisis es exactamente el mismo que hice para la zona de alimentación. Por lo tanto, vamos a pasar esta filmina, esta también que es el desenrollamiento del tornillo, pero sí me voy a detener un minuto por lo menos para recordar la hipótesis de la velocidad rotacional, porque acá quiero que recuerden bien, identifiquen bien cuáles son las diferentes direcciones en las cuales se realiza el modelado matemático de todos los procesos que hemos visto. Recuerden que teníamos una velocidad de tornillo tangencial en dirección hacia arriba en este caso, porque tenemos un giro del tornillo en sentido antihorario, que es lo que nos permitía obtener polímero hacia la salida de la extrusora. Recuerden que considerábamos que el tornillo estaba quieto y que lo que se estaba moviendo era la camisa, por lo tanto teníamos una velocidad tangencial en dirección opuesta a la velocidad tangencial del tornillo. Y después habíamos definido también otra nueva dirección que denominábamos V sub L, que sería la velocidad de salida de material en la dirección del eje principal del tornillo. O sea que eso nos iba a permitir definir la velocidad de flujo total a la salida de la extrusora. O sea, la salida de material en dicha dirección, en la dirección de L, que es la dirección del eje del tornillo, es la que nos representa la velocidad de producción real de una dada extrusora. Bueno, y analizando la velocidad tangencial de la camisa, habíamos visto que luego de desenrollar el tornillo podíamos descomponer esa velocidad tangencial de la camisa en dos componentes. Una era la componente transversal al filete, que llamábamos como velocidad 1x, ya que justamente esa dirección es la que denominamos como x, y luego denominamos otra dirección como z, y que representaba la velocidad, la componente de la velocidad de la camisa en la dirección del eje del canal. ¿Ok? Y vamos a ver que justamente
esta velocidad sub z es la que nos permite obtener luego material hacia la salida de la extrusora. Vamos a... Bueno, acá es una representación un poquito más gráfica, exactamente lo mismo de que les acabo de decir, con las direcciones de todos los ejes. Acá faltaría la dirección L en la dirección del eje del tornillo, como se ve acá arriba. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar a la hora de modelar el flujo de material líquido en la zona de dosificado? Lo primero que tenemos que hacer es descomponer el problema en dos coordenadas, ¿sí? Porque vamos a tener flujo de material en dirección transversal al filete como consecuencia de la componente de la velocidad de la camisa en dirección transversal al filete, que es V1X. Por lo tanto, ya sabemos que vamos a tener un flujo por arrastre en dicha dirección, pero también vamos a tener un flujo por arrastre en la dirección del eje del canal dada por la velocidad 1z, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es descomponer el problema en dos, ¿sí? En esas dos direcciones, en la dirección X y en la dirección Z. Estas son las ecuaciones generales, ¿sí? Acá todavía no estamos dividiendo el problema en dos. Estas son las ecuaciones generales de Navier-Stokes. Recuerden, vamos a analizar el modelo isotérmico y newtoniano, ¿ok? Que esto es lo que estoy diciendo acá arriba. Y lo que sí podemos simplificar es al vector velocidad. Porque lo primero que vamos a asumir es que el flujo es uniforme con respecto a z. O sea que para una dada posición en i, el perfil de velocidad no cambia con z. Por lo tanto, de esa manera es que podemos eliminar la variable z de la dependencia de todas las componentes de la velocidad. Y de esa forma, las ecuaciones de Navier-Stokes que se van a utilizar para modelar este problema se reducen a la siguiente expresión. Estamos hablando de las ecuaciones de Navier-Stokes porque estamos asumiendo que el fluido es newtoniano, ¿sí? Para simplificar el modelado matemático. Y también la ecuación de continuidad con esta suposición, con esto que estamos asumiendo. La ecuación de continuidad para un fluido incompresible también se reduce a esta expresión donde despreciamos la variación de la velocidad en z con z, ¿sí? Bueno, entonces, como les dije, vamos a tener dos sets de ecuaciones, ¿sí? Un primer set de ecuaciones en el cual vamos a analizar el flujo transversal al filete, ¿sí? O sea, en la dirección X, y el otro en el que vamos a analizar el flujo axial, o sea, en la dirección del filete, que es justamente este segundo flujo, es el que más nos va a importar porque es el que nos va a determinar la velocidad de flujo hacia la salida de la extrusora. Bien, entonces para el flujo transversal al filete van a sobrevivir dos componentes, ¿sí? Vamos a tener la variación de la presión con X y la variación de la presión con Y. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque cuando el polímero en estado líquido va a fluir en dirección hacia la derecha, se va a encontrar con una contracción similar a lo que estábamos analizando, que es similar a lo que llamamos el cojinete de Rayleigh. Que justamente este mecanismo del cojinete de Rayleigh, recuerdan que era el causante de la formación de la pileta de líquido durante la fusión del polímero. También va a haber una componente de velocidad en la dirección Y, ¿sí? Esta es la dirección X, acá estamos viendo el filete de frente, ¿ok? Recuerden eso, esta es la vista del filete de frente, o sea, es la vista de frente del filete, un corte del mismo. Entonces tenemos una velocidad en X y vamos a tener una velocidad en Y, ¿ok? Porque como no hay flujo entre el filete y la camisa, entonces va a haber un sistema de recirculación del polímero líquido dentro del canal. ¿Okay? Vamos a ver que este sistema de recirculación en realidad también es de avance, que lo vamos a ver un poco más adelante.
Bueno, entonces las ecuaciones generales en el flujo transversal al filete se reducen a este sistema de ecuaciones. Y luego tenemos un flujo axial en la dirección del filete, que es un poco más simple, ¿sí? Vamos a tener un gradiente de presión en la dirección de Z. Este gradiente de presión va a estar originado por el efecto de la contracción que vamos a tener a la salida de la extrusora, o sea, al final de este canal, producto de la colocación de una determinada boquilla o de un determinado conjunto de cabezal y boquilla a la salida de la extrusora. Bueno, vamos a analizar ahora el flujo transversal al filete. Entonces, vamos a hacer una primera suposición. Vamos a decir que la velocidad en X, ¿sí? Estamos de nuevo viendo el filete de frente para poder analizar el flujo transversal al mismo. Entonces tenemos una componente de velocidad en X y tenemos una componente de velocidad en Y. ¿Okay? Y vamos a suponer que ambas componentes no son funciones de X. ¿Ok? O sea que si yo estoy analizando el perfil de velocidad en X a una dada posición de Y, ese perfil de velocidad no va a cambiar con X. Entonces, de esa manera, la ecuación de continuidad se reduce a esta expresión y eso quiere decir que la velocidad en Y va a ser igual a 0, va a ser constante e igual a 0. Por lo tanto, a partir de esta suposición de que la velocidad en X y la velocidad en Y no son función de X, vamos a poder despreciar en la componente de velocidad en Y. Lo que hay que tener en cuenta es que no sería despreciable esta velocidad en las paredes cercanas al filete, pero vamos a considerar como suposición que es 0 aún en las paredes cercanas al filete. Bueno, de esta manera las ecuaciones se reducen a las mismas ecuaciones que analizamos en el cojinete de Rayleigh, ¿sí? Y si analizamos también, los perfiles de velocidad resultantes van a ser los mismos. Vamos a tener una componente por arrastre dada por la componente de la velocidad de la camisa en la dirección de X, o sea, en la dirección transversal al filete, que vamos a tener, eso nos va a dar un flujo puro por arrastre. Luego vamos a tener un flujo en dirección contraria a este flujo por arrastre, pero este va a ser un flujo por presión originado por la contracción, ¿sí? Que es lo mismo que sucedía en el cojinete de Rayleigh, de forma tal de que vamos a tener un perfil de velocidad total que va a adoptar esta forma. Pero ¿cuál es la particularidad bueno, primero lo que podemos analizar es las condiciones de contorno para poder resolver esta ecuación. Como la presión no es función de Y ni es función de X, como la presión no es función de Y y el perfil de velocidad en X es independiente de X, entonces ambos miembros de esta ecuación son constantes, de forma tal de que podemos llegar a esta expresión y podemos integrar para calcular el perfil de velocidad con las condiciones de contorno obvias, que son la velocidad en la velocidad en Y igual a 0 es igual a 0, que es justamente la posición en la superficie del tornillo, y la velocidad en Y igual a h, que es en la posición de la superficie interna de la camisa. En esa posición la velocidad es igual a la velocidad, a la componente de velocidad de la camisa transversal al filete, que es lo que estamos diciendo en estas condiciones de contorno. Pero bueno, ¿cuál es la particularidad, la diferencia con el cojinete de Rayleigh que nos permite resolver de una manera más simple este problema? Y lo que nos permite resolver este problema de la manera más simple, o sea, de poder encontrar una expresión para el gradiente de presión en X, es que vamos a considerar que el caudal entre el filete y la camisa es igual a 0. Por lo tanto, el único perfil de velocidad que analizamos es el perfil antes de la contracción. Recuerdan que nosotros en el cojinete de Rayleigh desarrollábamos el perfil de velocidad o el perfil de velocidad de flujo antes y después de la contracción y los igualábamos, ¿sí?
Ahora lo que tenemos es el perfil de velocidad de flujo total antes de la contracción, donde tenemos una velocidad de flujo de avance por arrastre y una velocidad de flujo de retroceso por presión, y eso lo igualamos a 0 porque después de la contracción vamos a considerar de que no hay flujo de material. Y recuerden que esto es lo que sucede realmente en una extrusora. Nosotros no deseamos tener flujo de material entre el filete y la camisa porque eso nos produciría defectos en el material a la salida de la extrusora, y el principal defecto que pone en evidencia esto, el principal defecto en el producto final, es el resultante de lo que llamamos flujo pulsante, ¿sí? Que hay cambios, supongamos que estamos produciendo un perfil de material cilíndrico, que tenemos una boquilla cilíndrica hacia la salida de la extrusora, entonces lo que se ven es cambios periódicos del diámetro del material a la salida de la extrusora, producto de este flujo pulsante. Si hubiese flujo entre el filete y la camisa, tendríamos variaciones de caudal y de presión en función del tiempo de manera periódica, y esto produciría a la salida de la extrusora variaciones en el diámetro del producto terminado en función del tiempo. Y esto es justamente lo que sucede a causa del flujo pulsante que se pone de manifiesto cuando hay flujo de material entre el filete y la camisa, que se produce cuando hay desgaste del filete. Y en esos casos lo que se hace es desarmar la máquina y directamente cambiar el tornillo. Bueno, entonces, integrando este perfil de velocidad, obteniendo la expresión del caudal y igualándola a 0, es que se puede encontrar la caída de presión a lo largo del ancho del filete, que queda definida por esta expresión, y reemplazando este gradiente de presión en la expresión del perfil de velocidad en X, también se puede encontrar el perfil de velocidad a lo largo del ancho del filete. Y vamos a ver lo que es lógico, va a depender de la velocidad transversal al filete, de la velocidad de la camisa transversal al filete, de esa componente de velocidad, y del alto del filete, que llamamos H. Bien, ahora analicemos lo que yo considero que es lo más importante en la extrusión, que es el flujo axial al filete en la zona de dosificado, ¿sí? Porque esto es lo que nos va a determinar de alguna manera el principal parámetro que determina la velocidad de producción final de una determinada extrusora. Y cuando hablamos de flujo axial al filete, hablamos del flujo en la dirección de Z, que se va a originar producto de la componente de velocidad de la camisa V1Z, ¿okay? Que es la componente de velocidad en la dirección del eje del canal desenrollado, ¿okay? Que es justamente la dirección Z. Bueno, el análisis es muy parecido al caso anterior, ¿sí? Porque nosotros a la salida de la extrusora, o sea que al final de este filete desenrollado, vamos a tener ubicado una contracción también, que va a ser la contracción dada por el sistema, el conjunto de boquilla y cabezal que tengamos a la salida de la extrusora. Y esa contracción también nos va a generar un efecto similar al cojinete de Rayleigh, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Y es porque esta componente de velocidad V1Z nos va a originar una componente de velocidad pura por arrastre, como vemos en este caso, tenemos un perfil de velocidad puro por arrastre, pero la contracción que tenemos al final de la extrusora, producto de incorporar una boquilla para darle la forma final al producto, nos va a generar un incremento de presión a la salida de la extrusora, y eso va a hacer que tengamos una componente de velocidad por presión en dirección opuesta a la componente por arrastre. Y es lo que denominamos también flujo de retroceso. Bueno, lo que estamos viendo acá es un corte transversal longitudinal, ¿sí? De este canal, ¿ok? Estamos viendo, haciendo un corte en esta dirección, estamos viendo el espesor desde este lado, ¿ok?
desde la izquierda a la derecha. Entonces, lo que veríamos en ese caso es este tipo de perfil de velocidad y este tipo de perfil total, ¿okay? Que vamos a ver que puede variar la forma de este perfil dependiendo de cuán abrupta es la contracción, o sea, cuán significativo es este flujo de retroceso, y dependiendo también de la velocidad del tornillo, porque eso nos va a determinar también cuán significativa es la componente por arrastre. Bueno, cuando analizamos la zona de dosificado, recuerden que la longitud del canal rectangular la vamos a llamar como Z sub P, que es la longitud total de la zona de dosificado, no de todo el tornillo, sino solo del tornillo desenrollado en la zona de dosificado. Bueno. Bueno, lo primero que podemos analizar es que al asumir que el alto del filete es mucho menor que su ancho, entonces podemos suponer que la velocidad en Z no va a ser función de X, que es de hecho la primera suposición que hicimos al analizar este caso. Y de esa manera entonces nos queda una expresión bastante simple, en la cual también podemos analizar exactamente igual que en la forma pasada. Lo único que cambia es la dirección del gradiente de presión, que ahora en vez de ser en Z es en X. Acá, en vez de tener el ancho del canal W, vamos a tener la longitud total de la zona de dosificado. Y vamos a analizar ahora el perfil de velocidad, la variación del perfil de velocidad en Z con I. Y lo que se hace es integrar aplicando las mismas condiciones de contorno de antes, que la velocidad en Z en la posición 0 es igual a 0 y que la velocidad en la dirección de Z en la posición I igual a H, que es en la posición de la superficie de la camisa, es igual a la componente de velocidad de la camisa en la dirección del eje del canal rectangular, que es Z. Por ahora viene todo muy simple, entonces analizando de manera similar a la anterior, vamos a tener un perfil de velocidad que va a tener una componente por arrastre en dirección de la salida de la extrusora y una componente por presión en dirección opuesta. Y recuerden que justamente este flujo de retroceso era también el encargado de la desgasificación en las zonas de transición y de alimentación. O sea, este flujo de retroceso era el que permitía que el aire atrapado pueda escaparse entre los huecos generados entre el lecho sólido en la zona de transición y entre el tapón sólido en la zona de alimentación. Bueno, continuando entonces, analizando la velocidad de flujo total hacia la salida de la extrusora, vamos a tener una componente de velocidad de flujo por arrastre, que es lo lógico a partir del análisis del perfil de velocidad anterior, porque obviamente la velocidad de flujo total en Z va a ser la integral del perfil de velocidad en la dirección Z dependiente de I, que es la altura del canal. Entonces vamos a tener una componente de avance por arrastre y una componente en dirección opuesta por presión. Y lo que sí es importante analizar es que esta componente por arrastre en la dirección de salida de la extrusora es independiente de las dimensiones del cabezal que yo coloque a la salida, ¿sí? O sea que esto es solo dependiente de la geometría del tornillo de extrusión y de la velocidad a la cual yo haga rotar el tornillo de extrusión. Y justamente esta velocidad de flujo va a ser la máxima velocidad de flujo que me va a poder entregar la extrusora, y esa máxima de velocidad de flujo se da en una situación particular, que es en la situación en la cual no colocamos ninguna restricción a la salida.
Si no colocáramos ninguna restricción a la salida, eso significa que el gradiente de presión va a ser cero. Por eso el flujo de retroceso va a ser cero. Entonces esa condición de que se llama de descarga libre es la condición, es la situación en la cual vamos a poder obtener la máxima velocidad de flujo de la extrusora, que va a estar dada justamente por el flujo puro por arrastre para una dada velocidad de rotación de tornillo. Y después tenemos el flujo de retroceso, que aparece el flujo de retroceso cuando ponemos una contracción a la salida, que justamente va a ser cuando coloquemos un determinado conjunto de cabezal y boquilla para darle la forma final al producto. Y esta componente de flujo de retroceso sí va a depender de la geometría del cabezal que ponga a la salida. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y esta componente de flujo de retroceso es la encargada, como ya hemos dicho, de desgasificar, de mezclar y de homogeneizar al fundido. Bueno, acá lo que estamos viendo, este W y H que estamos viendo acá, y este Z sub P son todos los parámetros geométricos del canal desenrollado, que si nosotros volvemos para atrás a las hipótesis geométricas del canal desenrollado, todos esos valores los podemos, tanto el ancho de la altura del filete es simple porque no necesita mucho cálculo, porque la altura del filete va a ser la misma en el canal desenrollado que sin desenrollar, pero el valor de W sí lo podemos calcular a partir del paso del tornillo, del ángulo del filete, y la longitud total de la zona de dosificado la podemos calcular de esta manera, ¿sí? Como pi por el diámetro del tornillo sobre el coseno del ángulo del filete por el número de vueltas que se intervengan en la zona de dosificado. O sea, le tenemos que dar el dato que la zona de dosificado tiene una determinada cantidad de vueltas, entonces ustedes multiplican el valor de Z por ese número de vueltas de la zona de dosificado y pueden calcular el valor de Z sub P que estamos utilizando en esta ecuación acá. ¿Sí? Ese valor de Z sub P. Esto sería pi por D sobre coseno de tita por el número de vueltas de la zona de dosificado. Acá tenemos la altura del filete, que va a ser dato. Y acá tenemos W, que es el ancho del canal rectangular, que lo podemos calcular a partir del paso del tornillo y el ángulo de filete. Y después, como es un modelo newtoniano, tenemos también, interviene también la viscosidad como una constante. Y recuerden que también que la componente de velocidad en el eje axial, en el eje en el eje principal del canal rectangular, la podemos calcular a partir del dato de la velocidad de rotación del tornillo y a partir del dato del diámetro del tornillo, ¿sí? Recuerden que ese V1Z, acá V1Z está relacionado con V1, que es la velocidad del cilindro, que a su vez es pi por el diámetro del tornillo por la velocidad de rotación del tornillo. Y de esa forma es que podemos obtener la información de V1Z. Bueno, entonces, ¿qué vamos a analizar acá? Hasta ahora lo que obtuvimos es la expresión, en este caso la expresión del caudal en la dirección del eje principal del canal rectangular. Acá tenemos nuevamente la expresión del perfil de velocidad expresada en función de los dos tipos de caudales, que sería el caudal por presión y el caudal por arrastre. ¿Qué pasa? La dirección que a nosotros nos va a determinar la velocidad de flujo a la salida de la boquilla es la dirección en L. Si recuerden que nosotros además, al desenrollar el tornillo, además de definir una dirección en X, que es la transversal del filete, una dirección en Z, que es la dirección del eje principal del canal rectangular, una dirección en Y, que es la dirección que estaría saliendo de la pantalla, que nos daría
el alto del filete, también definimos una dirección en L, que es justamente la dirección de salida de material por la boquilla. Entonces, nosotros podemos definir la velocidad de flujo axial, la dirección de flujo axial de salida en dirección del eje principal del tornillo, a partir de la expresión del perfil de velocidad sub z proyectado en dicha dirección. Es importante mencionar esta dirección de flujo en la dirección L para analizar si el flujo por presión puede provocar o no retroceso de polímero hacia la tolva, ¿sí? Porque ustedes tranquilamente tenemos un perfil de velocidad por arrastre, tenemos un perfil de velocidad por presión en dirección opuesta, pero puede ser que este perfil de velocidad en dirección opuesta me produzca un flujo de material en dirección opuesta de forma tal de que la velocidad de flujo total fuese en dirección hacia la tolva. O sea, de esa forma no tendríamos salida de material. No solo no tendríamos salida de material a la salida de la extrusora, sino que el material estaría retrocediendo y saliendo por la tolva. Puede ser que eso suceda. Ahora vamos a analizar por qué no. Y para eso vamos a analizar dos casos límite, ¿sí? Que es lo que llamamos extrusora con descarga abierta, o sea, en el caso en el que el flujo por presión es cero, que ese es el caso en el cual no tenemos boquilla ni cabezal a la salida de la extrusora, y el flujo es puro por arrastre, ¿sí? En esos casos, en ese caso en el cual tenemos un flujo puro por arrastre, vamos a tener un perfil de velocidad en Z, ¿sí? Que es el perfil de velocidad en la dirección del eje principal, que adopta esta forma, ¿sí? Que es lineal con la dirección en Z. Vamos a tener un perfil de velocidad en X, que no va a depender de la velocidad en Z, y vamos a ver que también para las diferentes situaciones este perfil de velocidad en X se mantiene constante, pero lo que sí va variando es el perfil de velocidad en Z y en L. Entonces, vamos analizando entonces el perfil de velocidad en la dirección de L, en el caso de descarga abierta, vamos a poder llegar a la conclusión de que tenemos un perfil de velocidad parabólico que va a adoptar esta estructura. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros analizamos la condición opuesta, ¿sí? O sea, la condición en la cual tenemos una extrusora con descarga cerrada, ¿sí? O sea, con un cabezal con una restricción muy elevada, de forma tal de que no hay flujo fuera de la extrusora, y ese es el caso en el cual la relación entre los caudales es igual a -1, entonces, en ese caso, el perfil de velocidad en X no se va a ver modificado, porque va a depender simplemente de la componente de velocidad en X, que no va a variar, pero lo que observamos es que tenemos un flujo de retroceso que nos va a dar un perfil de velocidad en Z de este tipo, pero en la dirección de L no vamos a tener flujo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Tampoco vamos a tener flujo de retroceso en la dirección de L, ¿ok? Y si en esta condición no tenemos un flujo de retroceso en la dirección de L, significa que el material nunca va a poder retroceder hacia la tolva, ¿sí? O sea que va a haber una recirculación del material dentro del mismo tornillo, ¿ok? O sea que de ninguna manera vamos a poder tener un retroceso de material hacia la tolva. Y en todos los casos intermedios, ¿sí? Que son los que vemos acá en intermedio, o sea, lo que estamos viendo acá hacia abajo, es que va aumentando
la restricción que se pone hacia la salida de la extrusora, o sea que se va aumentando la restricción del sistema de cabezal y boquilla. Acá no teníamos cabezal y boquilla, acá sí colocábamos un cabezal y boquilla de forma tal de que el flujo neto de salida es menor, porque vamos a tener una componente de flujo de retroceso. Acá tenemos una restricción incluso más abrupta, pero seguimos teniendo flujo hacia la salida de la extrusora. Y lo que sucede es que ese flujo de retroceso va a hacer retroceder al material en un filete, pero el flujo neto va a ser siempre de avance. O sea, si seguimos una partícula en el canal rectangular que está en la superficie I igual a H, o sea, en la superficie de la camisa, vamos a ver que esta partícula va a hacer este recorrido, va a bajar hacia el tornillo, va a retroceder levemente, pero nunca a una posición menor que la posición de la cual en Z de la cual partió. Va a subir nuevamente hacia la superficie de la camisa, va a volver a avanzar en la superficie de la camisa, va a bajar hacia el tornillo, va a retroceder levemente, pero nunca hacia una posición menor de la que partió en el filete anterior. Y va a seguir toda esta trayectoria de esta manera hasta llegar a la salida de la extrusora, ¿sí? Por lo tanto, eso es lo que produce el flujo de retroceso. El flujo de retroceso no va a producir un retroceso en material hacia la tolva, pero sí este camino tipo en zigzag, pues se podría decir, de una partícula de polímero, y justamente este camino y este retroceso es también lo que nos va a permitir homogeneizar y mezclar al fundido. Y homogeneizarlo no solo en su composición, sino que también en su temperatura. Y eso es muy importante para obtener un producto de calidad constante hacia la salida de la extrusora. Bueno, como conclusión, podemos definir al caudal de salida de la extrusora como el caudal de salida en la dirección de Z del canal rectangular, ¿sí? Que es lo que analizamos anteriormente. ¿Sí? Teníamos acá el flujo axial al filete, donde teníamos el caudal en la dirección de Z. Entonces vamos a definir al caudal de salida de la extrusora como el caudal en esta dirección. De esa manera es que obtenemos la siguiente expresión, ¿sí? Esta expresión donde lo único que estamos haciendo es poniendo la expresión de la velocidad 1z, ¿sí? Como pi por d por el coseno del ángulo del filete, donde d es el diámetro del tornillo y n es la velocidad de rotación del tornillo. Y luego tenemos también la componente de flujo de retroceso por presión, donde tenemos también las constantes características geométricas del tornillo y la viscosidad del polímero. Por lo tanto, lo que se denomina como curva característica de la extrusora, ¿sí? Es lo que tiene esta expresión, ¿sí? Esta sería la expresión de la curva característica de la extrusora, que en el caso de un fluido newtoniano es una recta en realidad, ¿sí? Donde el caudal de la salida de la extrusora es igual a una constante geométrica del tornillo de extrusión por el número de revoluciones del tornillo, de giro del tornillo, menos una constante geométrica también del tornillo de extrusión por el gradiente de presión en la dirección de Z, en la dirección del eje principal del canal rectangular. Luego tenemos también lo que llamamos curva característica del cabezal o caudal del cabezal, donde el caudal del cabezal a la salida de la extrusora va a adquirir la siguiente expresión, que es la que ya hemos visto en todos los modelos de flujo newtonianos principalmente, que es esta es una expresión newtoniana porque estamos analizando un modelo de extrusión newtoniano, donde teníamos que el caudal en el cabezal era igual a una constante geométrica del cabezal
por la caída de presión en el cabezal sobre la viscosidad. Y lo que es importante analizar en este punto es que tanto el caudal de salida de la extrusora como el caudal en el cabezal van a ser los mismos. O sea, es imposible que no fuesen los mismos porque si no estaríamos creando o destruyendo materia. Por lo tanto, lo primero que tenemos que analizar es que desde el punto donde comienza el cabezal hacia atrás tenemos lo que llamamos caudal de extrusora, ¿sí? Y del punto del cabezal hacia la derecha es lo que hacia la salida. Desde el punto donde comienza el cabezal hacia la salida del material de la extrusora es lo que llamamos el cabezal y va a estar, el caudal va a estar definido por las características propias del cabezal. Y esos dos caudales tienen que ser iguales. Tanto el caudal de la extrusora como el caudal del cabezal tienen que ser iguales. Porque si no estaríamos creando o destruyendo materia. Pero algo importante también a destacar es que ya lo he repetido anteriormente, es que los gradientes de presión en el tornillo de extrusión y en el cabezal tienen que ser los mismos también. La única diferencia es que van a tener sentidos opuestos, ¿ok? Pero todo el incremento de presión en el tornillo de extrusión tiene que ser exactamente el mismo que la caída de presión en el cabezal, ¿ok? ¿Por qué? Porque al inicio del tornillo teníamos presión atmosférica. La presión fue subiendo dentro del tornillo hasta la posición donde comienza el cabezal y desde la posición donde comienza el cabezal, que tenemos el mismo valor de presión que al final del tornillo de extrusión hasta la salida del cabezal, vamos a tener también presión atmosférica a la salida del cabezal. O sea que el incremento de presión en el tornillo de extrusión tiene que ser sí o sí del mismo valor que la caída de presión en el cabezal, ¿ok? Entonces, esto nos define algo importante, que es lo que llamamos punto de operación fijo. O sea, para una dada geometría de extrusora y cabezal, con unas dadas condiciones de extrusión, siempre hay un punto de operación fijo. O sea, ese conjunto de extrusora y cabezal, a unas dadas condiciones de extrusión, siempre van a trabajar a un dado valor de caudal y de presión. Y es justamente lo que podemos analizar un poquito acá más adelante, ¿sí? Acá tenemos representada lo que llamamos curva característica de la extrusora, que es la que vimos más arriba, ¿sí? Tenemos la curva, lo importante a destacar acá es que la curva característica de la extrusora tiene una pendiente decreciente. ¿Por qué? Porque tenemos un flujo de retroceso. O sea, a medida que aumenta la presión, aumenta ese flujo de retroceso y por lo tanto va a disminuir el caudal, ¿ok? Por lo tanto, es esa la razón por la que tenemos una dependencia decreciente del caudal con el incremento de la presión. Pero ¿qué sucede? Exactamente lo contrario va a suceder con la curva característica del cabezal. Con la curva característica del cabezal yo voy a tener siempre un incremento del cabezal con un incremento de la presión. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a analizar un poquito por qué cambian tanto las pendientes como las posiciones de estas curvas, ¿sí? Si vemos en este modelo newtoniano, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo? Primero identifiquemos acá los puntos de operación. O sea, si yo estoy trabajando con la extrusora a una dada velocidad de revolución n y tenemos una extrusora que tiene una altura de filete h, eso nos va a dar esta curva característica de la extrusora, ¿ok? Supongamos que conocemos también la longitud de la zona de dosificado y el ángulo de filete, que son los otros parámetros que necesitamos, y la viscosidad del polímero. ¿Qué pasa? Si yo pongo un dado cabezal, ¿sí?, con una constante geométrica acá sub c determinada, tal que nos da una curva característica del cabezal con esta pendiente, entonces ese sistema de extrusión para estas dadas condiciones de velocidad de tornillo va siempre a trabajar
para este valor de caudal. O sea, la velocidad de producción que nos va a poder dar ese sistema va a ser este valor y va a trabajar a esta presión. Y eso es lo que llamamos punto de operación. O sea, ¿qué pasa si para ese sistema de cabezal y extrusora queremos aumentar la velocidad de producción? Bueno, lo podemos hacer aumentando la velocidad de rotación de tornillos. El aumento de la velocidad de rotación de tornillos lo que nos va a hacer es modificar de forma paralela la curva característica de la extrusora. ¿Ok? O sea, estábamos con esta curva característica, aumentamos 2 veces la velocidad de rotación del tornillo y nos vamos a esta curva característica de la extrusora. Pero si yo no conociera la curva característica del cabezal, es imposible saber a qué velocidad de producción va a estar trabajando nuestro sistema de extrusión y cabezal. Entonces, para saber a qué velocidad de producción está trabajando nuestro sistema de extrusión cabezal, yo tengo siempre que también graficar la curva característica del cabezal, para que a partir de esta nueva intersección poder calcular la nueva velocidad de flujo y la nueva caída de presión a la cual va a estar funcionando nuestro sistema. No sé si se entiende, pero lo puedo volver a repetir. Entonces, supongamos que yo conozco la curva característica de mi extrusora, ¿ok? Para unas dadas velocidades de revolución del tornillo y unas dadas características geométricas del tornillo. Y yo construyo mi curva característica de extrusora, que es de caudal en función de delta P. Recuerden que es decreciente con el incremento de la presión, porque a medida que yo incremento la presión, incremento el flujo de retroceso de forma tal que hago más chico al caudal de salida. Entonces, ¿cómo hago para cuando yo coloco un cabezal determinado hacia la salida de esa extrusora? ¿Cómo hago para saber, para conocer cuál va a ser la producción final, la velocidad de flujo de salida de mi sistema extrusora cabezal? Para conocerlo tengo que sí o sí graficar la curva característica del cabezal. Que esa curva va a tener una dependencia lineal para el modelo newtoniano y creciente de caudal en función de la presión. O sea, cuanto más presión tengo, más caudal de salida por el cabezal lo voy a tener. Y al graficar las dos curvas, la de característica del cabezal y la característica de la extrusora, voy a obtener un punto de intersección. Y ese punto de intersección es lo que llamamos el punto de operación. O sea, ese conjunto de extrusora y cabezal va a trabajar siempre, para unas dadas velocidades de revolución de tornillo, va a trabajar siempre en este punto de operación, ¿sí? O sea, a este caudal y a esta caída de presión. Ahora, si yo aumento la velocidad de revolución de tornillo, lo que hago es correr esta curva característica de la extrusora de forma paralela hacia arriba. Y eso hace que tengamos un nuevo punto de operación para ese mismo cabezal. Y lo puedo conocer cuál va a ser mi nueva velocidad de producción a partir de la intersección de mi curva característica del cabezal, que no va a haber cambiado, y de mi nueva curva característica de la extrusora, que se movió de forma paralela a la anterior porque lo único que hice fue modificar la velocidad de rotación del tornillo. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que cambiamos el cabezal, que pongo un cabezal de mayor restricción. Supongamos que era un cabezal cilíndrico, eso significa que pongo un cabezal cilíndrico de mayor longitud. Entonces va a cambiar la pendiente de la curva característica de ese cabezal, porque va a cambiar esta constante K, ¿ok? Va a aumentar la pendiente si tengo un cabezal de mayor restricción. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo estaba trabajando con la misma extrusora a esta velocidad de revolución n, voy a tener un nuevo punto de operación y lógicamente el caudal va a ser más chico porque tengo un cabezal de mayor resistencia al flujo. Ahora, si quiero aumentar para ese nuevo sistema de cabezal extrusora, si quiero aumentar la velocidad de producción, aumento la velocidad de rotación del tornillo, supongamos que al doble. Nuevamente me muevo hacia esta nueva curva característica de la extrusora, encuentro el nuevo punto de operación y ese va a ser el nuevo punto de operación de mi nuevo sistema cabezal extrusora. Y de forma similar sucede si yo, en vez de cambiar la velocidad de rotación del tornillo, cambio, por ejemplo, la altura del filete,
me va a cambiar el ángulo de la curva característica de la extrusora y de forma análoga puedo encontrar los nuevos puntos de operación que para el cabezal de alta resistencia va a ser este punto de operación y para el cabezal de baja resistencia va a ser este punto de operación. Bueno, entonces, a ver, vamos a analizar algunas preguntas que suelen ser preguntas de parcial. Por ejemplo, ¿cómo construirían experimentalmente la curva característica de una extrusora? Bueno, no los voy a dejar pensar mucho porque si no pasarían muchos minutos del video con silencio. Por lo tanto, les voy a responder la pregunta. Lo que se hace para construir la curva característica de una extrusora es ponerla a funcionar a una dada velocidad de revolución de tornillo, supongamos que es n, y lo que se hace es colocar a la salida cabezales con diferentes resistencias al flujo. De esa manera lo que voy a estar encontrando y medir el caudal y medir la presión, obviamente. Tenemos que tener un sensor de presión, como hacemos en un reómetro capilar, por ejemplo. Necesitamos un sensor de presión a la salida de la extrusora, o sea, a la entrada del cabezal. Entre el final de la extrusora y la entrada del cabezal, ahí colocamos un sensor de presión, de forma tal de poder medir exactamente el incremento máximo de presión en el tornillo de extrusión y de esa forma, midiendo también el caudal de salida, que lo podemos hacer fácilmente, por ejemplo, pesando la cantidad de producto en función del tiempo, encontramos el punto de operación para ese conjunto extrusora-cabezal. Lo que hacemos entonces después es cambiar el cabezal, poner uno de mayor resistencia al flujo y encontramos otro punto de operación. Hacemos lo mismo con otro cabezal, vamos a encontrar otro punto de operación y lo que hacemos después es hacer una interpolación e incluso extrapolación, una aproximación lineal de esos puntos para encontrar la curva característica newtoniana de la extrusora de forma experimental. Bueno, ¿qué sucede al aumentar el número de revoluciones del tornillo? Al aumentar el número de revoluciones del tornillo vamos a estar cambiando el punto de operación, como les dije anteriormente, porque se modifica de forma paralela la curva característica de la extrusora. Pero ojo, que experimentalmente al aumentar la velocidad de revolución del tornillo va también a aumentar la generación de calor por disipación viscosa y puede hacer cambiar la viscosidad del polímero, o sea, hacer disminuir la viscosidad del polímero. Y eso podría hacer cambiar las condiciones del flujo de retroceso y de la curva característica del cabezal. Bueno, ¿dónde se ubican las situaciones de descargas abiertas y cerradas en este gráfico? ¿Sí? Recuerden que las situaciones de descarga abierta y cerrada, la de abierta era la situación en que teníamos el máximo caudal de la extrusora, que era el dado por el flujo por arrastre, y la situación de descarga abierta en la extrusora es justamente la situación de máximo caudal y de cero incremento de presión, que es la situación de descarga abierta, o sea, cuando no colocamos un cabezal o un sistema de cabezal y boquilla hacia la salida de la extrusora. Y la situación de descarga cerrada es justamente la opuesta. Estaríamos en este punto, o sea, cuando no tenemos caudal de salida y tenemos el valor máximo de presión generado dentro del tornillo de extrusión que nos hace justamente que no tengamos caudal de salida por el cabezal. ¿Qué significa un cabezal de mayor resistencia al flujo? Bueno, lo dije anteriormente, para pasar de esta situación de baja resistencia al flujo a pasar a esta curva característica de cabezal de alta resistencia al flujo, si suponemos que estamos en presencia de un cabezal cilíndrico, lo que estaría sucediendo, por ejemplo, es o disminuyendo el diámetro o alargando a dicho cabezal. ¿Sí? Entonces, porque disminuyendo el diámetro producimos una mayor resistencia al flujo, una mayor contracción hacia la salida de la extrusora y aumentando, lo mismo sucede al aumentar la longitud del cabezal, vamos a tener una mayor resistencia al flujo. ¿Qué sucede si para unas mismas condiciones de extrusión cambio el cabezal por uno de mayor resistencia al flujo? ¿Sí? O sea, eso es lo que dije anteriormente. Si estoy trabajando a una dada velocidad de revolución del tornillo
y pongo un cabezal con mayor resistencia al flujo, lo que va a suceder es que voy a empezar a trabajar a un valor mayor de presión y menor de caudal. ¿Por qué? Porque voy a estar incrementando la componente de flujo por presión de retroceso dentro de la extrusora. ¿Qué sucede con un material más viscoso? Bueno, poner un material más viscoso, lo que nos estaría produciendo también es tener un menor caudal de salida de la extrusora, ¿sí? Por eso es análogo a tener una mayor resistencia al flujo en la extrusora. Bueno, eso es todo para este tema. Pueden de nuevo consultar los mismos libros que fuimos analizando en todo lo que es extrusión. Y bueno, y en breve van a tener también explicaciones de cómo vamos a proceder con el parcial 1. Saludos.